Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambio de número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Celebramos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones y las intenciones de las personas que se acogen a nuestras oraciones. Oramos por el eterno descanso de Carlos Emilio Olmos Hernández en su cuarto mes de fallecido, Reineira Dormelina Bertel de Corena, Laura Vanessa Torres Flores, por la sanación de Jesús Daniel, por las almas benditas del purgatorio, por las oraciones de las personas que se confían a nuestras oraciones. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que resucitó a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Por el mundo, por la paz, Señor, ten piedad. Por el pan, por el amor, Señor, ten piedad. Por los niños y las flores, Cristo, ten piedad. Por la vida de los hombres, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual realizaste la alianza de la reconciliación humana, concédenos imitar en nuestra vida lo que en esta fiesta celebra nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras hablaban al pueblo Pedro y Juan, se les presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Les echaron mano y como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5,000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Pues quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante vosotros. Jesús es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. Ningún otro puede salvar. Bajo el cielo no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular.
El Señor esté con vosotros. y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y los dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy yo a pescar. Ellos contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quedaba pendiente un discípulo, no digamos el más importante, pero sí el discípulo fundamental para que tuviera una experiencia de Jesús resucitado. Y este es Pedro. El Evangelio de hoy no nos ha presentado la escena completa. Tendremos que esperar hasta el final de la Pascua para completar esta escena del capítulo 21 del Evangelio según San Juan, en donde por fin encontramos el sí de Pedro a Jesús, que el Evangelio ha dejado para el final de su Evangelio. Ya vimos al discípulo amado en el Evangelio del domingo, ya vimos a la Magdalena en uno de los Evangelios leído uno de estos días, en el Evangelio del martes, y ahora vamos a encontrar
encontrarnos con Pedro. Pedro, como nos acordamos, con su hermano Andrés eran discípulos del Bautista. Y Andrés hizo confesión de fe en Jesús y llevó a su hermano, pero Pedro ni fu ni fa. Volvemos a ver a Pedro en el episodio del huerto, cortándole la oreja al siervo del sumo sacerdote, recibiendo la reprobación por parte de Jesús: déjame continuar con mi destino. Lo encontramos en los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, en la confesión de fe de Cesarea, poniéndose de frente ante el Señor, negándose a aceptar su cruz. Lo vimos entrando al atrio del sumo sacerdote. El discípulo amado entró con Jesús, él se quedó afuera, interrogado por una muchacha del servicio, lo negó. Es una de eventos desafortunados en la vida de Pedro. El Evangelio del domingo de Pascua lo presenta yendo al sepulcro, asomándose, viendo la escena, pero no creyó. Por eso el Evangelio ha reservado su sí para este capítulo 21 de Juan. ¿Y dónde sucede? En el contexto de la misión, bien expresado en el Evangelio de hoy en el símbolo de la pesca. Junto a otros 6 discípulos, los 2 zebedeos, 2 discípulos más, Tomás, apodado el mellizo, y Natanael, el de Caná de Galilea. 7 discípulos que, representando el número perfecto, indican que se trata de la misión de la naciente iglesia entre los no judíos. Por eso no hay 12 que representan al pueblo antiguo, sino 7 que representan la universalidad de la misión. Hay un antes y un después en la escena, como hemos visto en las escenas de resurrección de toda esta semana de la octava que mañana termina. Un antes y un después que tiene en el centro la aparición de Jesús resucitado y un cambio en la actitud de las personas. Por decir solamente uno, acordémonos de los discípulos de Maús. Todo su retroceso hasta la aldea y cómo a partir del encuentro con Jesús en la fracción del pan y en la anterior explicación de los libros de la Escritura del Antiguo Testamento lo conocen resucitado. Y ese antes y un después está marcado por una nota característica. El antes es todo un proceso de tocar fondo y el después es todo un ascenso a una celebración. La escena de hoy termina con una comida a orilla del mar que es claramente una evocación de la Eucaristía. Ese antes está marcado por la decisión personal de Pedro de ir a la misión. Como dice en la palabra de hoy, me voy yo a pescar. Pero la misión no tiene éxito, porque dice la palabra, se hizo en la noche. Y claramente Jesús ha dicho que en la noche no se puede hacer obras. Este tocar fondo nos muestra a Pedro en la decepción junto con los discípulos,
los 6 que han ido con él a la misión, y una desolación y una decepción, porque como Jesús predica, como Jesús les dice perdón, ¿tienen pescado? Y ellos responden no. En el texto de Lucas, en donde se encuentra un paralelo más o menos de esta escena, ellos dicen: Señor, hemos pregado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Por qué fracasa la misión? Porque Pedro no ha dicho sí a Jesús. Todos los eventos que hemos visto desde cuando su hermano Andrés lo llevó a Jesús, pero ni se inmutó. Todo el proceso de la negación, la huida, la actitud violenta que se nota cuando saca la espada en el huerto, la negación ante la sirvienta en el atrio del sumo sacerdote, el hecho de que no en Juan, pero sí en los sinópticos, se coloca delante de Jesús y les dice: Señor, no te puede pasar eso después de su anuncio de la cruz. Nos demuestran que Pedro no ha dicho sí a Jesús, no le ha dicho sí, no ha respondido. ¿Y cuál es el sí a Jesús? El sí a Jesús es uno solo y claro según el Evangelio, y es estar dispuesto a dar la vida por Él y por su causa. No hay otro. Después de eso se han ido elaborando en la tradición espiritual versiones de respuesta, pero en su esencia más, como dirían hoy, orgánica y básica, a la raíz. El sí a Jesús es estar dispuesto a dar la vida como Él, por Él y por su causa. Y la causa de Jesús son los otros, lo que quiere decir estar dispuesto a dar la vida por los otros. Y ese es el lugar donde se da frutos. Como dice Jesús en el discurso de la cena, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan: sin mí no podéis hacer nada. Y ese sin mí se refiere a que para ser de Jesús hay que estar dispuesto a dar la vida como Él, por Él y por su causa. Pedro no está dispuesto a dar el sí, porque Pedro no solamente está arraigado en sus ideas, sino que considera Pedro, de pasado fanático y violento, que ese cuento de dar la vida es un fracaso del ser humano, y más de su Mesías, como lo revela en Cesarea de Filipo, cuando después de que Jesús le ha dicho: eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Jesús enuncia uno de sus relatos de anuncio de pasión, y Pedro se le interpone, porque lo que ha dicho Jesús es que va a dar la vida. Y en la conciencia y la convicción de Pedro eso es un fracaso. Tanto es que cuando en el huerto ve amenazada la vida de su maestro, porque lo han cercado los soldados llevados por Judas, saca la espada para defender a su maestro, porque para él todo eso es un fracaso. La negación revela eso, y el abandono de Jesús en la cruz. Por eso no ha dicho sí, y por eso la misión es un fracaso. Fracaso de él y fracaso de la iglesia que dirige, representada en esos 7 discípulos. Y ese fracaso se expresa en las 2 notas: la noche y las redes vacías. Como decía en el texto de Lucas, que parece una copia de este texto, ellos dicen: Señor, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada.
Escuchamos en el Evangelio del domingo de Pascua que María Magdalena fue al primer día de la semana al sepulcro y todavía era de noche, dice la palabra, para expresar de ese modo ese texto que cito en Juan, este también, que los discípulos, Magdalena en este caso Pedro, está en la oscuridad de su fe. O digámoslo de otro modo, no hay fe, no hay sí, porque no le ha dado su asentimiento al Señor. Al amanecer, signo de la presencia del Señor, aparece Él y les preguntas: ¿tenéis pescado? Hay una traducción de una Biblia que coloca a Jesús a decir: ¿tenéis pescado con qué acompañar el pan? La traducción del diccionario dice: tenéis pescado, que recuerda la multiplicación del pan. Juan 6 y los relatos de los sinópticos de la multiplicación, de la doble multiplicación del pan. Jesús tiene el pan y ellos tienen el pescado. También una clara evocación de la Eucaristía. Para que pueda haber misión y resultado, ellos, representados por Pedro, tienen que dar el sí. Y dicen ellos no. Y Jesús dice: bueno, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. En el texto de Lucas dice: no hemos pescado nada, Señor, hemos bregado toda la noche, pero en tu nombre, Señor, echaremos las redes. No dice aquí, pero dice que lo hicieron. Echaron la red y la pesca fue abundante. No tenían fuerzas para sacarlas porque era una gran multitud de peces. ¿Cuándo comienza a tener éxito la misión? Cuando obedecen a Jesús. Hasta ahora, si hacemos un recuento de la personalidad de estos 7, salvando a esos 2 discípulos suyos de los que se nos habla, encontramos a 5 discípulos con un historial que nosotros sabemos. Bueno, Simón Pedro. Y después, apodado el mellizo, el que el Evangelio del domingo dirá: si no veo las marcas, no creo. Natanael, el de Caná de Galilea, que dijo: ¿acaso puede salir algo de Nazaret? Y los Zebedeos, los hijos del trueno, conocidos por su violencia. O sea, estamos ante 5, salvando esos 2 que no tenemos nombre, discípulos con un historial de resistencia a Jesús. Si Pedro no ha dicho sí, a los otros también les falta el sí. Y por eso, por su historial de resistencia, y con una palabra de hoy de desobediencia, pero no en el sentido de rebeldía, sino de no hacerle caso a Jesús, y no en el sentido de rebeldía, sino en no decirle sí a Jesús y a su proyecto de dar la vida. Por eso no tienen éxito. Y todo comienza a cambiar cuando echan la red a la derecha de la barca, el lugar mostrado por Jesús para la misión, y entonces comienza una pesca abundante. Allí comienza el sí de Pedro, porque el discípulo amado, que no había estado en la escena según el comienzo, pero que siempre ha estado allí, ha dicho: es el Señor. ¿Y de dónde saca esa conclusión? Como estamos en contexto de misión, la pesca abundante es el signo del éxito misionero. Aunque no usemos la palabra éxito porque no corresponde a la mentalidad del Evangelio.
hablemos más bien de los frutos en la misión. Han dado fruto la misión, porque se ha hecho con el sí a Jesús, que han expresado o que se ha notado cuando acogen su recomendación de echar la red a la derecha de la barca. Esos frutos en la misión, lo que no habían conseguido antes, no habían logrado captar simpatizantes para la causa, porque lo hacían con sus ideas, las de esos 7, cuyo historial conocemos. Son 7 rebeldes que no han dicho sí a Jesús, no lo habían dicho, y como lo habían hecho con sus ideas, con sus proyectos y con sus planes, no han tenido éxito, porque han creído que sus planes son mejores que los de Jesús. Porque esa historia de dar la vida a ellos como que no les entraba mucho en la cabeza. Pero el discípulo amado, que es el que se recostó en el pecho de Jesús, el que entró con él en el atrio del sumo sacerdote, el que estuvo al pie del sepulcro, al pie de la cruz, el que entró al sepulcro, vio las vendas, dice la palabra del Evangelio del domingo, vio y creyó, que conoce al Señor, el discípulo que sí cree que la vida entregada resucitará, el discípulo que sí le ha dicho sí al Señor, es el encargado de interpretar el signo y decir: esta cantidad de veces, este fruto misionero es obra de una sola cosa, es el Señor el que está aquí. Y entonces, después de tocar la escena a fondo, en el hecho de la misión que no tiene éxito porque no pescan, entonces comienza a cambiar. Así como, digamos, comienza el regreso de los discípulos de Maús, si estuviesen aquí en esta escena. Cuando el discípulo amado dice: es el Señor, Pedro se mira y dice la palabra: estaba desnudo. Y estar desnudo significa que se revela la verdad de Pedro. La presencia del Señor lo ha desnudado. No lo ha podido convencer Jesús de ningún modo. Y ahora lo ha convencido el hecho de que cuando le han hecho caso y han ido a la misión en el modo y en el nombre como Él ha dicho, entonces la misión tiene éxito. Pedro se mira y dice: estaba desnudo. Y la escena de una vez nos regresa a la escena de la cena. Dice la escena de la cena que Jesús se ató una toalla, echó agua y se puso a lavar los pies a sus discípulos, y dice: Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Y de una vez concluimos que de lo que está hablando es que Pedro ahora sí está dispuesto a dar la vida. No me lavarás los pies a mí. Recordemos la réplica y su reparo en la escena del Jueves Santo 13 de Juan. Pero ahora se ató la túnica y se echó al agua. Este es el sí de Pedro. Ahora sí está dispuesto a dar la vida, porque ahora ha visto al Señor. ¿Y dónde lo ha visto? Lo vio en la barca y lo vio en el éxito misionero o en el fruto misionero. Es el Señor. Ahora sí está dispuesto. Esta escena continúa con el diálogo a la orilla del mar. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta. Y ahí es donde está el sí. La escena del Evangelio de hoy es el relato de la vocación que se completa de parte de Pedro en la respuesta a Jesús. Y esa vocación que se completa llegará a la confesión de la fe del que ha sido ahora encargado de la dirección de la iglesia, que podríamos preguntarnos: ¿por qué Simón Pedro? ¿Por qué no el discípulo amado? ¿Por qué no otro de los discípulos que no han dado tanta
no han sido tan resistentes a la acción de Jesús, y es por una razón, porque aquel que no se ha dejado convencer absolutamente por nada, lo que revela la personalidad de Simón Pedro, que es un convencido, errado pero convencido, un apasionado, errado pero apasionado, un, digámoslo así, enamorado de su causa, tan enamorado de su causa que la defiende hasta el final y hasta tropieza con Jesús y comete errores. A ese enamorado al que el Señor ha visto, y se me viene a la mente otro igual a de Pedro, fanático, resistente, homicida, Pablo, una vez que se ha convencido, y se ha convencido porque ha visto al Señor, de aquí en adelante empezará a contar otra historia, que nosotros veremos en la escena que sigue, que no está aquí. El sí de Pedro: tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos. Y aquí está Pedro entonces presentándosenos a nosotros como el modelo del hombre que sigue a Jesús. No importará nada de lo que hizo en el pasado. De hecho, a Jesús no le importará. De Pedro a Jesús le gusta el fanatismo con el que defiende su error, porque una vez convencido será el mismo fanatismo con que defenderá la fe hasta el punto de llegar a morir como su Señor. Este es el tipo de personas que le agradan a Jesús resucitado, como los Simón Pedro, de los que no les importa su pasado, sino todo lo que pueden dar cuando se convencen de darle el sí a Él. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrado, y un molino la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Realiza, bondadoso Señor, en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante efusión de gozo pascual. Y también las virtudes del cielo y las potestades angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y tu resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos Carlos Emilio Olmos Hernández, Reina Irador Melina Bertel de Corena y Laura Vanessa Torres Flores, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia.
Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Acuérdate de tu Hijo Jesús Daniel, por cuya sanación oramos. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, que quitas el pecado, ten piedad, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Que quitas el pecado, danos la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, los que fuimos invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Resucitó, 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 se levantó, resucitó, 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 se levantó, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, nos rescató, venció la
Oremos. Protege a quienes has salvado, Señor, con tu amor constante, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo se alegren en tu resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Dios Todopoderoso os bendiga en esta solemnidad de Pascua y que su misericordia los proteja de todo pecado. Amén. Y ya que por la resurrección de su unigénito los hizo renacer para la vida eterna, los colme con los premios de la inmortalidad. Amén. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Os podéis ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias al Señor. Aleluya, aleluya. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar.